Para la tercera parte de este proyecto vamos a generar código DML y DQL. Según las especificaciones, pues nos piden que creemos un ejemplo para insertar datos en la base de datos. Teniendo acá eh, nuestro esquema lógico de la base de datos, vamos a hacer un par de ejemplos con departamento, con sexo, con etnias e incluso con rango de edad. Entonces, lo vamos a ejecutar desde Visual Studio Code y ya después lo pasamos a la, a nuestra base de datos para poder ejecutar el código. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a tener un nuevo archivo. Este archivo va a ser SQL. Le vamos a decir, por ejemplo, para la tabla de departamentos, insert into departamento. Y vamos a decir que los valores que queremos insertar son, en este caso, tenemos el ID del departamento, que es un integer, y el nombre del departamento, por ejemplo, Guatemala. Punto y coma. Podemos venir, insert into departamento, values, Zacapa, por ejemplo. Punto y coma. Y esto pues lo vamos a copiar. Lo vamos a ejecutar acá. Copiar, pegar. Ejecutamos y de esta forma entonces tenemos ya, si vamos a la estructura de la base de datos y entramos a departamento, ya tenemos acá, ¿verdad? Guatemala y Zacapa. Sería un ejemplo muy básico de lo que es eh, una sintaxis de insertar. En el segundo proceso nos dice crear un ejemplo para actualización de datos. Entonces vamos a actualizar, por ejemplo, el dato que acabamos de insertar en la tabla de departamentos. Y pues la sintaxis sería la siguiente, ¿no? Update, el nombre de la tabla, en este caso es departamento. Set, de nuevo, los datos que vamos a cambiar, por ejemplo, si podemos observar acá en en el diseñador. Está bien, vamos a ver qué departamento que va acá. Vamos a hacerle un par de cambios. Por ejemplo, estábamos viendo que vamos a cambiarle el código, por ejemplo, o el departamento número 2 no es Zacapa, ¿no? Entonces podríamos decir que va a ser, ¿qué? Nombre de departamento. Departamento va a ser igual a Izabal, por ejemplo. ¿Cuándo? Nuestra condición importante, ¿verdad? Where. ID departamento sea igual a, en este caso, 2. Vamos a llevar esto a copiamos, vamos a nuestro SQL, por ejemplo, acá. Vamos a pegarlo y ejecutamos esta sentencia, continuar. Y si ahora vamos a la estructura, vamos a ver que en la tabla de departamento tenemos a Guatemala con el ID número 1 y Izabal con el ID número 2. Es un ejemplo muy sencillo. Anteriormente habíamos insertado el registro de que el ID departamento 2 era igual a Zacapa y ahora pues ya se actualizó. Para seguir con los ejemplos, pues tenemos acá un par de líneas más con el ejemplo de insertar. Vamos a copiarlo. Vamos a insertar los departamentos acá.
y vamos a ejecutarlo. Esto me va a servir para la parte número 3, donde se me pide, por ejemplo, que se cree un ejemplo para eliminar datos usando eh, SQL. Si vamos a examinar el departamento, la tabla de departamentos, pues ya tiene bastantes, tiene más registros. Entonces ahora lo que me piden es que elimine cierto registro. Y para ello, pues vamos a ir al SQL, vamos a decir, si lo queremos hacer acá en Visual Studio Code para después pegarlo acá, pues podríamos hacerlo acá, ¿no? Entonces vamos a decir delete asterisco from nuestra tabla, ¿verdad? Departamento. Cuando, aquí tenemos que poner la condicionante para especificar cuándo queremos eliminar. En este caso podríamos eliminar por nombre, podríamos eliminar por ID de departamento. Entonces podríamos decir ID departamento igual a 10, por ejemplo. Y en este caso, pues si vamos a nuestra base de datos, vamos a ver que 10 sería Jalapa. Entonces podríamos venir y eliminar. Vamos a darle acá, copiamos, pegamos y vamos a darle continuar. Y vamos a, ok, tenemos aquí, tenemos un error acá. Vamos a ver, creo que sería sin el asterisco. Vamos a darle continuar, le decimos que sí, aceptar y vamos a ver entonces ahora si hacemos un select, por ejemplo. En este caso se tendría que haber eliminado el registro número 10, que en este caso era Jalapa, como lo insertamos acá. Entonces vamos a decir que necesitamos hacer un select del departamento. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. En este caso, pues debería devolver toda la tabla sin el último registro. Como podemos observar, ahí ya tenemos que se eliminó el último registro. De la misma forma, también podríamos eliminar por medio de, vamos aquí a decir, ¿no? Delete from departamentos, where departamento, nombre de departamento sea igual, por ejemplo, a Guatemala. Si lo hacemos de esa forma, entonces estaríamos eliminando el primer registro. Damos clic en continuar, decimos que sí. Se te ejecutó la consulta y si en algún momento necesitamos venir y hacer un select de la tabla departamento, vamos a ver que el registro número 1, que era Guatemala, pues desapareció. Entonces acá tenemos el ejemplo de una eliminación o un ejemplo básico de eliminar registros de una tabla usando cualquiera de los dos criterios. Para crear un ejemplo, vamos a generar, dice, crear un ejemplo de selección con unión de por lo menos 3 tablas. Entonces vamos a eso para mientras a seguir trabajando más en la tabla, en la base de datos para poder hacer el siguiente ejemplo. Para la parte donde vamos a crear un ejemplo de selección con unión de por lo menos 3 tablas, vamos a tener que trabajar un poco más en las tablas que tenemos acá. Por ejemplo, entonces trabajaré departamento, pues ya tenemos los departamentos, ¿no? Vamos a generar la tabla municipios que está vinculada o relacionada con departamentos. Vamos a crear sexos, rango de edad y etnias. Entonces, para ello, pues, nos vamos a ir aquí al código. Tenemos acá la generación de la tabla. Pues la tabla en un principio no la teníamos creada, municipios. Create igual municipios, que te va a tener un ID, que va a ser nuestra llave primaria. Va a tener un nombre de municipio con un tipo varchar de 30, tamaño 30.
Además de eso, pues va a tener la relación, ¿verdad? Que se va a relacionar con ID departamento y para lo cual vamos a decir que esta va a ser la llave foránea y que va a estar relacionada con departamento y vamos a agregarle ahí on delete cascade, on update también, update cascada. Em, a los municipios, a la tabla municipio le vamos a agregar varios registros. En este caso, por ejemplo, va a ser Guatemala, Misco, Villanueva. Podríamos decir insert into municipios, valores, no sé, mm, Choarrancho. Y todos estos municipios pertenecen al departamento número uno, que en este caso, pues cuando se hace la referencia, em, sería Guatemala. Entonces vamos a decir drop table, por si ya existiese la tabla municipios, entonces la vamos a eliminar. Vamos a hacer punto y coma acá. Vamos a copiar esto. Vamos a ir aquí al SQL. Pegamos y ejecutamos. Tenemos un pequeño error acá por una coma. Ahí estamos. Aceptar. Algo está equivocado en sintaxis cerca en la línea número uno. Dice, vamos a ver qué pasó en la línea número uno. Municipios. Drop table municipios. Ok, no, aquí es el error. Villanueva no tiene una coma. Ahí está. Bueno, continuamos. Aceptamos. Ok, y ahí está. Entonces ya tenemos aquí en municipios, varios municipios del departamento de Guatemala. Y si vamos a nuestro esquema lógico, podemos ver, ¿verdad? Que aquí tenemos ya departamentos, municipios. Vamos a generar entonces también insert into sexos. Insert into sexos. Vamos a también a ver insert into rangos de edad. Rangos de edad. Y vamos a decir que la primera edad sería uno infantil, por ejemplo. Insert into. El 2 podría ser adolescentes. Insert into. Ujú. Bueno, podríamos dejarlo ahí. Vamos a ver qué otra tabla podríamos manipular. Etnias. Etnias podría ser etnias. Insert into etnias. El uno va a ser maya. Insert into etnias. La 2 puede ser carígenas. Insert into. La 3 va a ser cadena. Punto y coma. Y entonces esto lo vamos a
copiar y lo vamos a ejecutar en el SQL para que esta tabla ya tenga de alguna forma datos que nos permitan ese intersección masculina, niña, o algo está equivocado en... perdón. La palabra values. Sí, values. Y aquí sería into. Bueno, continuamos y ahí está. Entonces, si podemos observar, pacientes ya tiene sexo, ya tiene departamentos, ya tiene rango de edad, ya tiene etnia. Entonces podríamos insertar un dato en la tabla pacientes o varios datos en la tabla pacientes para poder trabajar la parte del select. Entonces vamos a decir insert into pacientes. Vamos a darle el código 1 al paciente. Dirección, teléfono. Es un varchar, entonces también entre comillas. Y ok, el sexo del paciente va a ser 1. El departamento va a ser Guatemala. El rango de edad puede ser 1. Y la etnia va a ser 3. Insert into pacientes. Va a ser 2. 2. RAM 2. Clase 2 entre comillas porque es un texto. Va a ser un 1, 1, 2, 2. Entonces, coma, vamos a, por cuestión de tiempo, vamos a copiar y pegar esto y vamos a hacer ciertos cambios. Primero vamos a cambiarle el código al paciente para que no haya ningún problema con respecto a que es una llave primaria. Le vamos a cambiar ahí el nombre y haremos un cambio en, por ejemplo, departamentos. Sabemos que tenemos varios departamentos. Si vemos acá en departamento, podemos ver que tenemos sí, varios registros. Entonces, ese podría ser nuestro punto de partida para la relación. Entonces, departamento sería el segundo. Acá. Entonces, podrían ser estos dos. Esto podría ser sí, el tercer parámetro. Dos. Este podría ser un... Ok, vamos a ejecutar esto para ver si nos funciona. Dice, vamos al SQL. Continuar. Ok, tenemos un error. Dice algo está equivocado cerca de en la línea 1.
Sí, la palabra values, values. Ok, ejecutamos. Y ahí está. Perfecto. Si ahora vamos a la tabla pacientes, vamos a ver que ya tenemos registros. Aunque sean repetidos, pero ya tenemos registros. Bueno, nos iremos entonces ahora a generar una consulta que me permita identificar, por ejemplo, a los pacientes que son de Guatemala. ¿Sí? Entonces, del departamento de Guatemala, entonces sería select from pacientes. Y es aquí donde vamos a usar el inner join para tener esa relación, ¿verdad? Y buscar seleccionar el campo necesario. Para eso pues voy a dejar aquí en listo esta parte, esta vista. Vamos a decir from, eh, select from pacientes y vamos a decir inner join, que se va a relacionar con la tabla departamento, cuando, pacientes, pacientes punto ID departamento sea igual a departamento punto ID departamento. Vamos a agregarle también el where y departamento punto nombre departamento sea igual a Guatemala, por ejemplo. Y ahí tendría que funcionar un select. Vamos a irnos al SQL y vamos a decir que se ejecute esto. Vamos a ver, from. Tenemos ya un error acá. Esperar una expresión cerca de from. Select, por ejemplo, entonces vamos a decir que necesitamos el nombre, coma, el apellido del paciente, nombre, paciente, y el apellido del paciente from pacientes, in the join, ok. Vamos a ver si todo está bien. Ok, tenemos un error. La columna pacientes ID departamento es una cláusula, es desconocida. Pacientes ID departamento. Vamos a ver. Vamos a poner uno al lado del otro para ver qué fue lo que pasó. Dice pacientes ID departamento. Ok, sí, tiene razón. No se llama ID departamento, se llama departamento paciente. Ese es error. Error de escritura. Entonces sería pacientes, departamento paciente. Departamento pacientes igual a departamento ID departamento. Ok, vamos a ver ahora. Continuar. Y ahí está. Como podemos observar, em, hay 4 pacientes que viven en Guatemala, en este caso, ¿no? Para este ejercicio le vamos a relacionar tres tablas en sí em, para hacer un select. Estuve analizando y probando hacer cierta configuración. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en el primer script, pues intenté tratar de hacerlo con un inner join. em, donde la condición pues me daba una condición y traté de hacer un comparativo lógico ahí, ¿verdad? Si el nombre del departamento es Guatemala y la edad o la descripción de la edad es adolescente, sin embargo, pues tuve errores. En el siguiente punto,
ya traté de detallarlo mejor. Y entonces vamos a ver que de igual forma, ¿verdad? Llamamos al select y los campos que necesitamos seleccionar de la base de datos, de qué tablas voy a usar esos datos y la condicionante, ¿verdad? Cuando el departamento sea Guatemala, cuando el rango de edad sea adolescentes. Y lo importante aquí entonces sería ver por dónde pasa la relación y hacer una igualación entre esos campos, entre la tabla paciente y nombre de departamento, cuando sea igual a departamento punto nombre de departamento. De igual forma, ¿verdad? Cuando paciente, descripción, rango de edad sea igual al rango de edad, descripción, edad, entonces ya me va a permitir eh, hacer la selección. Vamos a copiar ese texto y nos vamos a ir al SQL em, y vamos a ver qué resultados vamos a tener. SQL, vamos a pegarlo acá, vamos a continuar. Y como podemos observar, hay solamente dos pacientes, en este caso, Eric 2 y Eric 33, que viven en Guatemala y que están catalogados como adolescentes. Que sería eh, el proceso acá, crear un ejemplo de selección de unión de por lo menos tres tablas.